Muy bien, ya estamos de vuelta. Ya está, ok, muy bien. ¿Qué pasa con la tradición galénica? Estamos hablando con Hipócrates, que consideraba que el útero era un órgano móvil, que se podría tratar la enfermedad mental a través de colocarle olores agradables en la parte inferior del cuerpo de la mujer para que el útero bajara y olores desagradables en la nariz para que el útero no permaneciera tanto en la cabeza. Bien. Galeno, posteriormente, después de Hipócrates, habla sobre el derecho romano. Y esto lo pongo en negrita porque esto es algo que aún miles de años después tiene vigencia. ¿Y qué dice el derecho romano? El estado mental del acusado puede ser un atenuante de la pena. Si alguien quema una casa, si alguien mata a alguien, si alguien destruye una propiedad privada, pero el psiquiatra en esta actualidad comprueba que en el momento en que se realizó el hecho, este paciente está mentalmente incompetente, este paciente no puede ir a la cárcel. Queda libre o queda con medidas sustitutivas. Y lo que hace actualmente en Honduras con estos pacientes que de repente están psicóticos o que se comprueba que son retrasados mentales o que tienen demencia y cometen algún delito, pues se les da, por ejemplo, un internamiento, ya sea en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza o el Hospital Santa Rosita, por un tiempo de 3 meses, 1 año, 2 años, porque no están competentes ni reconocen qué es lo bueno o qué es lo malo, el juicio, como lo vamos a ver más adelante en esta clase, tienen pérdida de la capacidad de juicio y no saben qué fue lo que hicieron, no tienen que estar privados de libertad en una cárcel, pero tampoco no están en condiciones para andar libres en la sociedad. Entonces se les busca un punto intermedio que sería un hospital psiquiátrico. El derecho romano todavía es una clase que los estudiantes de derecho ven dentro de su pensum académico. Galeno habla sobre el miedo y le define como distimia y lo describe como algo que está presente en la mayoría de las alteraciones mentales. Tanto la razón como las pasiones están involucradas en la aparición de la enfermedad mental. ¿Y qué es lo que enferma muchas veces al paciente en la actualidad? Pues lo enferma los problemas económicos, los problemas de pareja. Creo que el lunes particularmente miré a una persona que se divorció y a raíz de esa pérdida afectiva, pues desarrolló un cuadro depresivo. Y Galeno, pues considera que el útero es un órgano sexual normal y que no anda penando por el cuerpo y que no anda ni para arriba ni para abajo, que tiene un lugar específico en el organismo. Y esas teorías de de que si sube o baja y que la utilización de olores agradables o desagradables no tenían nada que ver. Bien, con Galeno surge la base de la psicoterapia y la interpretación de los sueños. Esto también es algo importante de valorar. Bien. Más adelante de la historia de la psicopatología, se fundan los primeros hospitales psiquiátricos o centros hospitalarios, mejor dicho, y comienza la cacería de brujas. Y de esto tenemos información a través de la literatura, también las películas de Hollywood dan muestras. En la Edad Media aparecen 3 marcos culturales, que cada uno aporta su granito de arena en lo que es la historia de la psicopatología. La cultura bizantina pues sigue manteniendo pues esa teoría de Hipócrates y el principio de los principios humorales. Por su lado, la cultura árabe son los primeros centros
realizan o crean los primeros centros de cuidado para los locos. Y estos señores son los primeros en considerar el trato humanitario a este tipo de pacientes. Y esto es algo que hay que rescatar, porque vamos a ver que a lo largo de la historia de la psicopatología, este trato humano por temporadas o por épocas desaparece y algunas veces son considerados inferiores al resto de seres humanos. Y en la cultura cristiana, pues aquí mencionan el éxtasis, el misticismo y las apariciones y se pueden poner en duda si realmente son cuestiones espirituales o se deben solamente a la locura. Y aquí me voy a detener un poco y vamos a hablar sobre el exorcismo. Vamos a ver, ¿ustedes creen en lo sobrenatural o no? No creo ni dejo de creer, doctor. Porque no creo y no dejo de creer. Porque, no, la verdad nunca me ha pasado algo así, pero sí bastante gente me ha contado cosas así, entonces, no sé. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Carmen Vanessa Hernández. Yo la verdad sí creo un poquito, o sea, no mucho, pero sí siento que puede existir, pueden pasar cosas así. Ok, muy bien. Ok, entonces, por ejemplo, no creen en los exorcismos. Yo creo que sí pueden ser ciertos. O sea, no estoy 100% segura, pero es que, ay no, por una vez yo vi una cosa bien rara, pero estaba chiquita, entonces yo no sé si en verdad esa persona estaba endemoniada, pero era bien feo. Así que, no sé, como dijo mi compañera, creo y no dejo de creer. Ahí no sé la verdad. Ok, muy bien. Ok, yo les voy a dar mi punto de vista. Hay cuestiones que son naturales y hay cuestiones que son espirituales. Si algo tengo que respetar de la Iglesia Católica, es el rigor científico con el cual ellos toman los casos de posesiones demoníacas. Tienen como un protocolo para determinar si alguien está endemoniado o no está endemoniado. Cosa contraria que algunas otras iglesias no toman en consideración. Y eso, ¿por qué lo recalco? Porque a veces, se los pongo así, les voy a contar un caso, no sé si me dan la oportunidad de contárselo. Hace como 2 años, no, hace como un año atrás, tuve la oportunidad de evaluar a una muchachita más o menos de 17, 18 años que estaba hospitalizada en el lugar donde yo tengo mi consultorio privado. Fue evaluado por neurología, un buen docente también de la universidad, al cual yo respeto mucho como colega, lo evaluó y dijo, no, esto no es de neurología, es de psiquiatría. José, pero puedes evaluarlo, mira que de repente ella comienza a decir que mira a un hombre vestido de negro y que la quieren matar y de repente se empieza a ahorcar ella. Este es un comportamiento, ya le hice tomografía, ya le hice electroencefalograma, le hice punción lumbar, le hice examen neurológico y eso está normal. Resulta que la muchachita venía de un colegio religioso, sumamente religioso, unos papás sumamente cuadrados, rígidos, pero que se había escapado para beber alcohol. La primera vez que lo había hecho y se sentía muy culpable. Entonces, esta parte yo me la di cuenta porque me la confesó la muchachita, pero con el paso de los días, con el paso de los días, ella empezó a sentir mucho temor y a sentir mucha culpa. Entonces, ella en esos estados disociativos
empezaba a tener estados disociativos en que miraba una persona que le hablaba y con la mano ella se ahorcaba. Bien, la familia era religiosa, sí, pero no tuvieron ese rigor científico y entonces empezaban a llevar miembros de su iglesia a la clínica, a la habitación de la paciente y comenzaban a orar todos al mismo tiempo y a gritar y a hablar en lenguas, entre comillas, y eso, en vez de ayudar a la muchachita, la ponía mucho más descompensada y más hostil. Entonces, hay que tener cuidado con esto que es natural y que es espiritual, porque si no podemos dañar aún más a la persona. Bien. ¿Qué es la anormalidad? La heterodoxia se define como la oportunidad que tiene la población de ejercer cualquier religión. Quieren alabar o quieren venerar una piedra. En ese tiempo, en la Edad Media, se le daba la oportunidad de venerar a la piedra, al rey, al dios sol, al dios agua, a las wiccas, a las brujas, al demonio, a Dios. No había ningún problema. Cada quien tenía libertad de expresar su creencia religiosa. En la Edad Media había cierta permisividad ante los rituales paganos y demonológicos. No se le daba mayor importancia y tenían libertad las personas para poder profesar su creencia. Pero más adelante, en el siglo XV, se inicia la persecución de brujería a las brujas y específicamente a las mujeres. Y vamos a ver que en ese tiempo se le tenía mucho miedo a la mujer, como todavía se le tiene miedo ahora. Entonces, en el siglo XV deja de existir la heterodoxia y se comienza a implementar una sola religión como la única verdadera y la única confiable y la única oficial. Y esa es la Iglesia Católica, que se encarga de la Santa Inquisición. Y todas aquellas personas que no estaban a favor de las creencias de la Iglesia Católica o que no creían en lo que profesaba la Iglesia Católica eran unos herejes. Entonces, a estas personas hay que encarcelarlas, hay que martirizarlas, hay que matarlas. Y pues en la historia hay mucha información sobre todo lo que se produjo a consecuencia de esta Santa Inquisición, como algunas personas que tenían enfermedades mentales o enfermedades neurológicas terminaban siendo asesinadas o siendo maltratadas porque se consideraban como poseídas. Muy bien. ¿Y quiénes eran las brujas? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer el documento que yo les envié, que les compartí el martes? ¿A quiénes se le consideraban brujas y por qué las mujeres eran perseguidas? ¿Nadie todavía? Muy bien. A las mujeres se les perseguía porque había una profunda misoginia o mucho odio hacia la mujer. Y tenía los hombres, los líderes de la iglesia, del gobierno, los maridos, los padres, los hermanos, tenían mucho miedo por la expresión sexual de las mujeres. Entonces, aquellas mujeres que se consideraban libres eran sentenciadas como brujas. Entonces, eran reprimidas, eran maltratadas, eran quemadas, eran sacrificadas, eran apedreadas. Había otro grupo de mujeres que no tenían tanta libertad sexual, pero que sí padecían de algunas enfermedades mentales. F00 es demencia, E40 es epilepsia y F20 es esquizofrenia. Y estas mujeres y estos hombres que sufrían de demencia, que sufrían de epilepsia o que sufrían de esquizofrenia, podrían considerarlas como brujas
o como endemoniados, y eran las personas que eran sacrificadas. Y lo hacían de forma pública para que los demás vieran y sintieran aún más temor y puedan ser sometidos. Surge la locura colectiva y la licantropía. La licantropía se asocia como a los hombres lobos, pero sí son como aquellos seres humanos que son considerados como inferiores por tener un comportamiento animal. Y la locura colectiva, pues, es como la neurosis colectiva que se puede dar. Y ahí les voy a pasar un video sobre esta locura colectiva y cómo puede influenciar. Esto podría ser más o menos como si alguien comenzara a drogarse con marihuana y empieza a decir que mira extraterrestres, o que mira platillos voladores, o que mira mujeres volando en escobas. Entonces todos aquellos que consumieron la misma sustancia comienzan a tener las mismas alucinaciones y a tener las mismas visiones. A esto se le llama locura colectiva. Bien, y los locos lo que hacen es proyectar las angustias colectivas. ¿A quiénes de ustedes les da miedo los pacientes psiquiátricos? Yo siento que no tanto como miedo, sino que es como quizá porque uno tiene como pensado que ellos siempre van a como reaccionar como tratando de atacar a las personas o algo así. Porque personalmente, bueno, en mi pueblo había una persona que todo el mundo lo conocía y que era bastante loco y lo único que hacía era atacar a los demás o pegarles o tocar a las mujeres y cosas así. Entonces, creo que ya se tiene uno como ese estereotipo. Entonces, no me imagino que, bueno, al menos desde mi punto de vista, siento que las personas siempre piensan que pueden ser como agresivos o algo así. Ok, muchas gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Egla? Doctor, yo todavía no tengo experiencia así de cerca, entonces no sé si sí o si no. Ok, muy bien, Egla. Muy bien. Pero lo que dijo Brian es bien interesante. Les voy a decir, vamos a ver, se lo voy a explicar de una forma, a ver si me puedo expresar. Muy bien. Todos tenemos mecanismos de defensa y eso lo vieron en psicología, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando se está con una enfermedad mental o se está en crisis, ningún o muchos de los mecanismos de defensa no están en uso. Entonces, los pacientes que se consideran como locos están expuestos y son bien sensibles. Y ni angustia, ni miedo, ni hostilidad hacia ellos son percibidos y ellos son como un espejo que proyectan. Nosotros proyectamos ese mismo temor, ellos lo perciben, como no lo pueden elaborar, lo devuelven. Entonces estamos en un ir y venir de miedos y de temores. Entonces, yo les digo, yo como psiquiatra, obviamente, les puedo decir que yo le tengo mucho más miedo a la gente que anda en la calle que a los pacientes que están en el Mario Mendoza o en el Santa Rosita. Por lo menos sé que esas personas que están en esos hospitales están en tratamiento y se están controlando. Mientras que hay un montón allá afuera en las calles que no reconocen sus enfermedades mentales y que pueden dañarlos aún más. Bien, en la medicina precientífica aparece otro señor mucho más adelante, Juan Luis Vives, que potencia el trato humano al enfermo mental. Y esto también me considera algo para mí muy importante porque se considera al paciente como alguien que está sufriendo y que necesita la contención y el apoyo de toda la comunidad para ayudarlo. Johann Weyer, este es un personaje bastante importante dentro de la historia de la psicopatología porque es considerado el primer psiquiatra.
este señor se alza con todo aquel esquema de pensamiento de casa de brujas y los contradice y los defiende a los pacientes mentales con argumentos psicopatológicos. Es el primero en alzarse en contra de la casa de brujas y decir que no están endemoniados, sino que son pacientes que sufren enfermedades mentales y que hay que tratarlos como tales. Casas de locos, más adelante. En 1409, el padre Joffre inaugura en Valencia la Casa de Orates para acoger a dementes. Lastimosamente, aquí no se andaba buscando, por ejemplo, la recuperación de la salud mental, sino era como que recogían a todos esos locos, como los que menciona Brian, en su ciudad, en su lugar de origen. Entonces, para que no anden haciendo daño a las demás personas, mejor se encierran y se llevan a una casa donde pueden estar contenidos, pero buscando más la seguridad y protección de la comunidad y no la del paciente en particular. En 1567 se funda el primer hospital psiquiátrico del Nuevo Mundo, el Hospital de San Hipólito de México. Al menos la infraestructura todavía existe en los estados mexicanos y ahora pues se considera como un lugar, un sitio bien pintoresco, un lugar donde se realizan ceremonias, bodas, bautismos, algunos eventos grandes. Más adelante, anterior en América, antes en España, Juan Ciudad Huarte funda en Granada un hospital en 1527 que se llama San Juan de Dios, que luego sirvió de inspiración para otros médicos como Pinel y Esquirol en la reforma psiquiátrica del siglo XIX en Francia. Juan Ciudad Huarte fue un hombre poderoso, un hombre rico que sufre una enfermedad mental, que sufre psicosis, que fue atendido, que se recuperó y que como acción de gracias por haber recuperado su salud mental, creó un hospital. Posteriormente, la Iglesia Católica le otorga la santidad y ahora se llama San Juan de Dios. Lo que son de la zona norte, de Santa Bárbara, Cortés, San Pedro, Tela, tal vez tienen la oportunidad de haber escuchado el Hospital San Juan de Dios en San Pedro Sula, que es un hospital psiquiátrico. Y este es parte de una organización a nivel mundial de múltiples hospitales bajo esa consigna San Juan de Dios. Hay hospitales en Guatemala y aquí en Honduras y en otros países del mundo. Y este en particular, San Juan de Dios, se encarga específicamente de tratar enfermedades mentales. Estas son imágenes del Hospital San Hipólito en México. Y esto aquí es como arreglan para bodas, para bautismos, para ceremonias. Más adelante de la historia de la psicopatología tenemos los siglos XVII y XVIII con la Ilustración. Aparecen otros señores, Paolo Sacchia, quien habla de las cuestiones médico-legales y afirmó que solo el médico es capaz de dictaminar la enajenación en un proceso legal. Ahí aparecen los primeros esbozos de la medicina legal o la medicina forense. Y Thomas Sydenham inicia la observación sistemática para poder dictaminar síntomas y posteriormente hablar de síndromes. Se interesó en la manía, en la psicosis, en la neurosis y la hipocondría. Sydenham es aquel que habla por primera vez sobre los síndromes y los síntomas. Es lo que vamos a hablar en esta clase a lo largo del semestre. Política asilar y culto a la razón es otro apartado y es lo que les mencionaba antes. La locura es como se considera como algo malo y la razón como algo bueno. La razón es un privilegio durante la Ilustración, por lo que la locura es una desgracia moral que hay que ocultar. Y esto todavía hoy en día en algunos pueblos y en algunas regiones del país y del mundo se mantiene. Por ejemplo,
Otra pregunta para ustedes. ¿Necesitan contratar a alguien para cuidar a un niño, para cuidar a un papá, cuidar a la abuela? Hay una que afirma que tiene antecedentes psiquiátricos, que recibe tratamiento en el Hospital Mario Mendoza, y hay otra candidata que no nos afirma y tampoco nos niega la enfermedad mental. ¿A cuál de las dos personas ustedes contratarían? ¿Y por qué? Sinceramente. Raquel. Sí, doctor, aquí estoy, es que no tenía los audífonos. Ok, ¿a quién contrataría usted? No sea un psiquiatra. No, Tita, no vamos por ahí. Ok, estamos hablando. Usted necesitan que cuiden a su papá, o una enfermera, una muchacha que cuide al niño, que cuide al papá o a su mamá. Hay una que dice que tiene antecedentes psiquiátricos y la otra no lo afirma, pero tampoco lo niega. ¿A cuál de las dos contratarían para cuidar a ese familiar? Muy bien, sigamos. Sinceramente, doctor, la primera respuesta que uno puede dar es a la otra persona, la que no niega, pero tampoco acepta tener una enfermedad mental, porque uno piensa que como la otra mujer tiene una enfermedad mental, entonces puede ser peligrosa. Exactamente. Muchas gracias, Carol, por haberme salvado. Te agradezco. Y la cuestión es así, lamentablemente, pero estamos hablando de enfermedades a enfermedades. Yo puedo sacar una escala aquí de depresión y más de alguno de los 12 que están aquí puede tener síntomas de depresión. Y le hace engancho, como dice la gente. Recibe clases, hace oficio, estudia, pero podría tener un cuadro de depresión. Puede ser que yo haga una pregunta aquí en público de los 12 que estamos y no me contesten, puede ser porque les da pena contestar y que tienen algún tipo de cuadro de ansiedad. Entonces va de enfermedades a enfermedades. Entonces la ansiedad y la depresión, hay un montón de gente que puede recibir clases, que puede dar clases, que puede estar trabajando y que puede tener ansiedad o depresión. Obviamente hay otras enfermedades mucho más graves como la demencia, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, que aún así el trastorno bipolar compensado y en tratamiento es una persona relativamente funcional. Entonces vamos de enfermedades a enfermedades, pero obviamente se sigue conservando la razón como un privilegio y la enfermedad mental como algo desagradable, algo malo. Gracias, Carol. Los manicomios en esta etapa pues son represivos y garantes únicamente del orden público. No es para mejorar al paciente, sino para poder evitar que estos pacientes con enfermedades mentales puedan provocar daño al resto de la población. El desprecio filosófico de la locura se manifiesta en las teorías pseudocientíficas como el animalismo y el trato denigrante. Es algo de lo que llamamos licantropía. Entonces, aquellos pacientes que son con discapacidad intelectual o con retraso mental eran considerados como personas y no eran humanos, eran inferiores a los humanos. Los alienistas y el trato moral habla, pues aquí tenemos a Pinel, Philippe Pinel, que da origen a la moderna psiquiatría, libera a los locos de las cadenas y los integra en tareas terapéuticas estructuradas. Podríamos tener el esbozo de los primeros inicios de la terapia ocupacional o del tratamiento integral de los pacientes con enfermedades mentales. Jean Esquirol define las alucinaciones, las ilusiones y la demencia y es considerado el primer médico en enseñar psiquiatría. Ambos personajes en esta época defienden el trato moral, considerando
que los pacientes con enfermedades mentales deben de tener los mismos derechos y deben de ser atendidos por la sociedad como con cualquier otra enfermedad, pero lastimosamente este tipo de tratamientos pierden fuerza a partir de 1840. Bien. Más adelante, en la historia de la psicopatología, hay dos representantes. Tenemos a Gall, Franz Gall, que habla sobre las funciones psíquicas y refiere que dependen del desarrollo anatómico de determinadas partes del cerebro. Podríamos decir que este señor es el primero en hablar de neuroanatomía. Y Frank Mesmer creó dos teorías, en la primera sobre la influencia de los astros en la psicología y la fisiología de los seres humanos, y la segunda sobre el magnetismo animal, lo que explicaría la conversión. Esto es algo mucho más astrológico, ¿verdad? Pero él era una forma de explicar Mesmer la enfermedad mental. Lastimosamente, con el paso de los tiempos para Mesmer, pues esto perdió credibilidad. Ya con tiempos más cercanos, ya comienza a hablarse de la psiquiatría universitaria y se empieza a dar una connotación orgánica a las enfermedades mentales. Wilhelm Ressinger afirma que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, nada que tiene que ver con las posesiones demoníacas, nada que tiene que ver con cuestiones sobrenaturales. Morel habla de la teoría de la degeneración, que el paciente, como en la demencia, podría ir perdiendo sus capacidades, y aquí surge la teoría de la locura masturbatoria, cosa que también hasta la fecha se sigue manteniendo. ¿La masturbación es algo normal o algo anormal? Les pregunto. Bueno, yo creo que dependiendo, digamos, del entorno familiar que se haya creado uno, tenemos como ese concepto, porque al menos yo lo tengo como algo anormal, porque mis abuelos y mis papás me decían que en la Biblia y todo eso, entonces lo tenía como anormal hasta hace poco tiempo. Ok, muy bien, gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Carol? Sí, creo que es algo como normal, pero no es moralmente aceptado. Ok. ¿En el hombre o en la mujer? Uy, ya se la compliqué. En la mujer creo que no es tan aceptado como en el hombre. Exactamente. Muchas gracias a los dos. La cuestión que surge la locura masturbatoria. Por ejemplo, dicen que si un hombre o una mujer se masturba mucho, puede quedar loco. Hay otros que de repente dicen que si no lo hacen, se pueden enfermar también. Entonces, esto es meramente tabú. La masturbación es una actividad normal, fisiológica. Obviamente, como bien mencionaba Brian, creo que fue el que mencionó, tiene que ver con aspectos religiosos, con aspectos morales y la cultura y la familia, ¿verdad? Esto no tiene mayor connotación, pero algunas personas podrían considerar que la masturbación puede ser, o sea, pueden decir ahí unas creencias como que el chavo que se masturba mucho pueden salirle pelos en la mano, que puede quedar loco, que puede enfermarse. Entonces, esto es parte de esta teoría. Bien. Emil Kraepelin elaboró un sistema de clasificación de las alteraciones mentales, y ese es el primero que habla sobre las clasificaciones clínicas. Da énfasis en la observación longitudinal de los pacientes, y esto podría ser como la historia clínica, donde se miden los antecedentes personales y los antecedentes familiares. También podría estar en relación a la línea de vida, que es algo que yo les presento dentro de la historia clínica. Y este señor Kraepelin hace una diferencia entre la psicosis maníaco-depresiva, actualmente conocida como trastorno bipolar, y la demencia precoz,
a lo que él llamó demencia precoz, que se conoce ahora como esquizofrenia. Jean-Martin Charcot, este era un maestro de grandes personajes de la historia de la psicopatología, entre ellos estaba Freud, y este mostró interés en los fenómenos histéricos. ¿Cuál era la forma en que este señor trataba a los pacientes histéricos? A través de la hipnosis. Y este señor, a través del hipnotismo, ayudaba a los pacientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué Charcot fue desplazado? Porque vinieron los inventores de sus estudiantes, entre ellos Sigmund Freud, tal vez Bleuler, Binet, y indujeron en hipnosis una historia a una de las pacientes por su gestión, y después vino Charcot y empezó a tratar a esta paciente, pero los estudiantes sabían que ellos mismos habían inducido a la paciente a hablar sobre esos temas. Entonces ahí vio, por lo menos Freud, vio que esto de la hipnosis no era completamente efectivo para tratar los cuadros de histeria. Entonces Freud se distanció de Charcot y empezó a hablar de sus propias teorías. La teoría psicosexual, que para esos tiempos era algo bastante controversial, que generaba rechazo por algunos médicos, por algunos científicos y por la sociedad. Habló del psicoanálisis y habló de la importancia de la catarsis. Catarsis es hablar sobre lo que el paciente está viviendo. ¿Qué pasa con la hipnosis? El paciente habla sí, pero bajo un estado alterado de la conciencia, y el paciente no se beneficia más que el elaborado, y el que se beneficia el que está escuchando, mientras que con la catarsis o la asociación libre, el paciente está evocando la información así como le salga y está dándole información tanto al médico que lo está tratando como él está tomando conciencia de eso. Jasper es otro teórico de la época y se opone al psicoanálisis e influye en España y en el resto de Europa, y este podría ser mucho más organicista. Y me voy a quedar hasta acá, jóvenes, para mandarles la última invitación para hablar los últimos minutos sobre esta clase. Ya les mando la invitación.